La división de poderes es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad, que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis II Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben de concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. El Poder Ejecutivo en México es una de las tres ramas del gobierno mexicano y está encargada de la administración pública del país. El Poder Ejecutivo tiene como función principal hacer cumplir las leyes y las políticas públicas del gobierno. Está conformado por el Presidente de la República y los diferentes órganos y dependencias que se encargan de la ejecución de las políticas públicas, la administración de los recursos del Estado y la gestión de las relaciones internacionales del país. El Presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo y es elegido por sufragio directo en elecciones nacionales cada 6 años, pudiendo ser reelegido para un segundo mandato no consecutivo. El jefe del Poder Ejecutivo, el Presidente, es el responsable de tomar decisiones ejecutivas y políticas para el país, incluyendo la designación de secretarios de Estado, la elaboración del presupuesto nacional y la implementación de políticas públicas y programas sociales. Las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo están encargadas de llevar a cabo las políticas públicas, administrar los recursos del Estado y proveer servicios públicos a los ciudadanos. Algunas de las dependencias más importantes incluyen la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. El poder legislativo es uno de los poderes públicos, es decir, una de las tres ramas en que tradicionalmente se organiza el poder del Estado, junto al poder ejecutivo y al poder judicial. A diferencia de estos últimos, el poder legislativo se ocupa de la creación, modificación y derogación de las leyes que rigen la sociedad. También se encarga de la administración presupuestaria del Estado y de la concesión al poder ejecutivo de permisos especiales. La legislatura se trata ante todo de una instancia de negociación política que constituye el Parlamento. Es un organismo deliberativo en el que tiene representaciones las distintas fuerzas políticas del país, que poseen electores lo suficientemente numerosos como para participar a través de diputados o senadores en el Parlamento. Estos funcionarios, repartidos en una o dos cámaras, diputados en una, con 500 miembros cada una, y senadores en otra, con 128 miembros. Dependiendo de la organización del Estado de cada país, son electos directamente por la población. El poder legislativo estuvo contemplado en la teoría clásica de la separación de los poderes de Montesquieu, cuyo propósito era evitar la tiranía. Tuvo su antecedente más significativo en la Asamblea Nacional, instaurada en las fuerzas insurgentes durante la Revolución Francesa de 1789 y que dio pie luego a la Asamblea Nacional Constituyente. Características del poder legislativo. Las legislaturas pueden ser muy diferentes según el país, en su nombre, tamaño o composición, conforme al ordenamiento jurídico imperante. Por ejemplo, la Asamblea Popular Nacional en China posee 2.987 integrantes, mientras que la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano posee 7. Obviamente, mientras más numerosa sea la concurrencia, más difícil será establecer acuerdos, ya que el Parlamento se supone un ente representativo de las distintas voluntades del pueblo soberano. El poder legislativo puede ser monocameral, está compuesta solo por diputados, y bicameral, está compuesta por diputados y senadores, cuyas funciones están repartidas y diferenciadas usualmente para dar mayor poder a los últimos. Los casos de asambleas estrictamente son raros y están en desuso. ¿Quiénes conforman el poder legislativo?
El poder legislativo está conformado por funcionarios electos popularmente. Generalmente pertenecen a los partidos políticos de la sociedad o a organizaciones independientes que los apoyan. Esos funcionarios suelen constituir bancadas, o sea, grupos de legisladores organizados según su filiación política y sus intereses, para intentar ejercer presión sobre los demás y hacer aprobar las resoluciones que más les interesan. Por lo demás, estos legisladores pueden provenir de estratos muy diversos, con o sin trayectoria política previa, conforme a los reglamentos que al respecto contemple la Constitución Nacional. La enorme importancia de este poder público se debe a que refleja la pluralidad y diversidad de la población. Por esto es escenario de debates, riñas y también acuerdos y negociaciones. Funciones y atribuciones del Poder Legislativo. Las atribuciones exactas de un parlamento están contempladas en el ordenamiento jurídico y son custodiadas por el Poder Judicial, quien debe velar porque se cumpla lo prescrito en la Constitución. Así, generalmente las funciones del Parlamento son las siguientes. 1. Redactar nuevas leyes. 2. Modificar o derogar leyes. 3. Fiscalizar el presupuesto nacional. 4. Elegir las autoridades políticas de otros organismos. 5. Interpelar o enjuiciar políticamente a funcionarios. Y 6. Otorgar permisos o poderes especiales al Ejecutivo. El Poder Judicial de la Federación, con sus siglas PJF, es el único organismo compuesto depositario del Poder Judicial Federal de México, uno de los 3 poderes de la Unión. Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su máximo tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito y de apelación y los juzgados de distrito. Su organización se basa en presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Norma Lucía Piña Hernández, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es Reyes Rodríguez Mondragón. Sus fundamentos se encuentran en el título 3, en el capítulo 4, abarcando 14 capítulos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Disciplina del Poder Judicial. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En este poder y sus conjunto de órganos se deposita la facultad de impartir justicia en todos los aspectos institucionales del Estado mexicano, la aplicación de las normas y principios jurídicos de la resolución de conflictos y en todos los ámbitos de la aplicación de derecho y la interpretación de sus leyes en la sociedad. Y hablando acerca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta es el Tribunal Constitucional de México y la máxima instancia del sistema judicial del país. Esta se compone de 11 ministros. Su presidente actúa como máximo responsable de esta, representante ante los otros poderes. Esta también defiende el orden establecido por la Constitución, mantiene el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno y soluciona de modo definitivo asuntos judiciales de gran relevancia social. No existe órgano ni autoridad que se encuentre por sobre ella o recurso judicial que pueda interponerse en contra de sus decisiones. Hablando sobre el Tribunal Federal Electoral, este está encargado de resolver controversias en materia electoral, protege los derechos político-electorales de los ciudadanos e imparte justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una sala superior integrada por 7 magistrados electorales, 5 salas de 3 magistrados y una sala regional especializada, con 3 integrantes también. Las funciones de administración, vigilancia y disciplina del tribunal corresponden a su comisión de administración. Ahora, hablando sobre los tribunales de circuito, estos son aquellos con competencia judicial en una de las áreas territoriales denominadas circuitos,
y que son determinadas por la ley a través del Consejo de la Judicatura. Se divide por ámbitos de competencia e integración de los dos, colegiados y unitarios. Es un tribunal federal compuesto por un solo magistrado con atribuciones y competencias específicas. Ahora, hablando sobre los juzgados de distrito, estos son los órganos jurisdiccionales de la primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito y dependen de los artículos 50 y 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También, hablando del Jurado Federal de los Ciudadanos, este es un órgano competente para resolver, por medio de un veredicto, las cuestiones de hecho que les son sometidas por los jueces de distrito con arreglos a la ley. Se forman de 7 ciudadanos designados por un sorteo. Después, hablando del Consejo de la Judicatura Federal, este es el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Está integrado por 7 miembros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo, 3 consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte de entre los magistrados del circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Para terminar, los funcionarios judiciales auxiliares. Estos, con la finalidad de administrar justicia de forma eficiente y pronta. Los jueces, magistrados y ministros son auxiliados por otros funcionarios del orden judicial, y estos son secretarios de estudio y cuenta, secretarios, y estos son de acuerdos, proyectista y de compilación de tesis. Y por último, actuarios. El fundamento legal de la división de poderes en México se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 49 que el poder supremo de la Federación se divide para su ejercicio legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales no podrán reunirse en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Asimismo, en el artículo 50 se establece que los poderes de la Unión tienen su sede en la Ciudad de México y tienen autonomía en el ámbito de sus respectivas competencias. La Constitución también establece las facultades y responsabilidades de cada uno de los poderes. El poder legislativo es el encargado de hacer las leyes, el poder ejecutivo de ejecutarlas y administrar el país, y el poder judicial de aplicarles y resolver conflictos legales. Además, la Constitución establece mecanismos de control y equilibrio entre los poderes, como la facultad del Poder Judicial de revisar la constitucionalidad de las leyes, la facultad del Poder Legislativo de destruir al presidente de la República en casos específicos y la facultad del Poder Ejecutivo de vetar leyes del Poder Legislativo. En resumen, el fundamento legal de la división de poderes en México se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece las facultades y responsabilidades de cada uno de los poderes y mecanismos de un control y equilibrio entre ellos para asegurar un gobierno democrático y justo. En conclusión, los 3 poderes de la Unión no son soberanos, son autónomos en el ejercicio de sus funciones. No se impide que uno de ellos pueda realizar actos que originalmente le correspondan a otros, sino que la esencia del principio de división de poderes es evitar la posibilidad de una dictadura constitucional, que se daría en aquel caso en el que un poder reuniera 2 o más. Pero no se contraviene el principio en un comentario, cuando la misma Constitución previene una flexibilidad en la división de poderes y relaciones entre los mismos, lo que se traduce en la autorización de que un poder realice funciones que en una estricta división de poderes y funciones no podría desempeñar. El Estado de Derecho moderno se caracteriza por la separación o división de poderes y la consagración constitucional de los derechos fundamentales. El fin de ello es disminuir la concentración de poder en una sola persona u órgano. Este sistema se refiere a varias reglas de procedimiento que permite a una de las ramas del gobierno limitar a otra.